Buenos días, continuando con los videos de las aplicaciones de química orgánica y de los métodos instrumentales para elucidar compuestos. eh, Considero pertinente pues enseñarles básicamente cómo lograr predecir el desplazamiento químico de determinados compuestos basados en su efecto inductivo o en la relación que existe de electronegatividades entre los compuestos que están enlazados, básicamente. Entonces, para ello tenemos aquí el ejemplo número uno. Entonces, aquí en el ejemplo número uno tenemos que eh, tenemos este propano, ¿sí? Entonces, cuyo desplazamiento químico se puede ver aquí en esta tablita donde tenemos el NMR de protón, tenemos el desplazamiento de 0.86 ppm que integra para 6, es un triplete y tiene una J de 7 Hz. Entonces esos 6 protones corresponden a este y este, ¿cierto? Es un triplete pues porque está viendo, tiene un vecino a 3 enlaces de 2 protones y 2 más 1 pues un triplete. El desplazamiento de este protón, que es lo que nos va a traer, es 0.86. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que los alcanos, por lo que no tienen elementos electronegativos adyacentes, entonces su desplazamiento químico es pequeño, está cercano a cero. Esto eso todo el mundo lo sabe. Ahora, pero ¿qué sucede cuando yo reemplazo uno de estos hidrógenos por un elemento electronegativo? ¿Cómo puedo llegar yo a predecir el desplazamiento químico de este par de protones? Entonces eso es lo que quiero que veamos hoy. Listo, cambiamos un hidrógeno por un yodo. ¿Qué pasó? Entonces ya hacemos que la molécula no sea simétrica, por ende vamos a tener tres señales, una señal, dos señales y tres señales, ¿cierto? Y esas tres señales van a tener desplazamientos químicos diferenciales. Entonces, ¿cómo logramos saber cuál es la que está pegada al elemento electronegativo? Siempre va a ser la que esté más desplazada, ¿cierto? Que tenga un número de ppm más grande. Será este. Entonces nosotros vemos que este par de hidrógenos tienen de vecinos 2, por ende será un triplete, ¿cierto? Y ese triplete será el más desplazado. Entonces esta señal es la que corresponde a 2.63. ¿Listo? Entonces, estos dos hidrógenos de aquí, que antes los teníamos en 0.89 porque no tenían hidrógenos adyacentes, en el momento en que reemplazamos uno de esos hidrógenos por un elemento electronegativo como el yodo, lo pasa mucho más desplazado, hacia alrededor de 2.63. ¿Listo? Pero bueno, entonces ustedes dirán, bueno, eso, pues, pues qué, o sea, ya lo sabíamos, pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a mover el yodo, o mejor, ese halógeno, dependiendo de la electronegatividad? Entonces, si nos ponemos a ver la electronegatividad de los halógenos, pues el yodo es el menos electronegativo de todos. Entonces, ¿qué va a ocurrir si yo lo voy cambiando al bromo, al cloro o al flúor? El desplazamiento químico irá más hacia un número pequeño o irá más hacia un número grande. Entonces, eso es lo que queremos ver aquí. ¡Pum! Le ponemos el bromo. Tiene una mayor electronegatividad que el yodo. ¿Qué fue lo que pasó? Seguimos viendo esta señal y antes era 2.63, ahora es 3.25. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros al respecto? Que a medida que aumenta la electronegatividad del sustituyente o del sustituyente que tenga pegado adyacentes esos hidrógenos, el desplazamiento químico aumenta, ¿cierto? Entonces estos dos pasaron de ser 0.89 cuando este bromo era un hidrógeno, 2.64 cuando este bromo era un yodo, y cuando este bromo se pone que tiene una electronegatividad más alta, pasa a 3.25. Entonces ya puedo ir haciendo una predicción. Entre mayor electronegatividad, ¿cierto? Hay mayor efecto inductivo, ¿cierto? Hay un desplazamiento más, o los electrones van a estar mayor tiempo en el elemento electronegativo, por ende hay una carga parcial positiva aquí, ¿sí? Y esta carga parcial positiva sobre este carbono hace que estos hidrógenos tengan un desplazamiento más alto, un número más grande. Ahora, si aumento la electronegatividad de ese sustituyente, por ejemplo, como un cloro, vean lo que ocurre. Comprobamos la hipótesis. 3,58, 3.58. Entonces la carga parcial de aquí sigue siendo positiva, ¿cierto? El efecto inductivo significa que los electrones mayor tiempo van a estar sobre el elemento electronegativo, entonces esto va a ser parcialmente negativo, parcialmente positivo y se refleja en el desplazamiento químico, 3.58. Entonces ustedes ya pueden intuir
o pensar de manera formal qué es lo que va a ocurrir cuando tengamos un flúor, que es el elemento con mayor electronegatividad de la serie de los halógenos. Pues entonces su desplazamiento va a ser de 4.14. Entonces la carga positiva de este, parcialmente positiva, el efecto inductivo hacia acá, los electrones van y se refleja en el desplazamiento químico. Entonces una manera de poder verificar la reactividad de un compuesto no solamente haciendo reacciones experimentales en tubos, sino probándolo por una técnica como la resonancia magnética nuclear, donde vemos que a medida que aumenta la electronegatividad de este sustituyente, el desplazamiento químico del CH2 se va yendo hacia un número más alto. Ahora, podemos seguir comprobando esa hipótesis. Ya sabemos que si el sustituyente tiene una mayor electronegatividad, los hidrógenos que tiene adyacentes tendrán un mayor desplazamiento químico. Ahora, si en vez de eso ya no ponemos una serie de halógenos, sino el azufre, ¿cierto? Que es un elemento que tiene una electronegatividad muy parecida al carbono, sí, pero no es un hidrógeno, ¿cierto? Entonces vemos que el desplazamiento pues es similar a lo que fuese un yodo, ¿sí? Entonces, claro, uno no puede correlacionar todas las series, lo que yo suelo hacer es, bueno, los halógenos se comportan así, ahora otros grupos funcionales, ¿cómo se van a comportar? Entonces partimos del grupo tiol, ¿sí? Que es el elemento quizás que tiene menor efecto inductivo sobre esta posición por la baja electronegatividad que tiene el azufre, casi la misma del carbono, pero sin embargo vemos que si comparamos con el hidrógeno, que era 0.89, pues con el 256 vemos que efectivamente pues sí sigue habiendo un efecto inductivo sobre él. Y miramos este desplazamiento específico. Ahora aquí lo que quiero ver es cómo varía el desplazamiento químico con respecto a grupos funcionales típicos que puede tener este tipo de alcanos. Entonces en el tiol ya sabemos que es 256, una amina. Una amina, ¿cierto? El nitrógeno tiene un poquito más de electronegatividad que ese tiol y lo que se refleja aquí en un aumento ligero de la electronegatividad, pero es una tendencia igual, ¿sí? Entonces este pasó de ser 256, ¿cierto? A 260 cuando tiene un sustituyente del tipo amina y esto efectivamente pues sigue viendo el efecto inductivo, ¿sí? Que es que los electrones se desplazan más hacia el elemento electronegativo y esta carga será parcialmente positiva, ¿sí? Normalmente uno habla de la reactividad de los aloalcanos y claro, efectivamente para hacer sustituciones nucleofílicas, pues un alcano será perfecto por la capacidad de ser un mejor grupo saliente, ¿sí? Pero de todas maneras los alcanos que tienen grupos electronegativos adyacentes, como los tioles, como las aminas, como los alcoholes, pues también tendrán que tener una reactividad, no tan buena como la de los halógenos por su capacidad de grupo saliente, pero igual se puede verificar por resonancia magnética nuclear. ¿Qué pasaría si ya no le ponemos una amina, sino le ponemos un alcohol? Vean. Entonces el desplazamiento químico vuelve y tiene una tendencia, ¿cierto? Entonces este de aquí viene para acá, esta carga de acá será parcialmente negativa, esta será parcialmente positiva y así yo puedo reflejar cómo este metileno, ¿cierto? Está siendo influenciado por el sustituyente adyacente que tiene una mayor electronegatividad, que es lo que se conoce como efecto inductivo, ¿sí? Y por eso uno puede predecir la reactividad, ¿cierto? Entonces, si regresamos un poquito, entonces podemos mirar, ¿cierto? Entonces, si no tengo ningún sustituyente electronegativo, el desplazamiento es muy bajo, menor de 1. Si empiezo a ponerle elementos electronegativos, halógenos, en su escala de reactividad, el desplazamiento químico va aumentando. Ahora, si cambiamos esos halógenos por grupos funcionales como los tioles, evidentemente se ve la influencia que tiene ese elemento electronegativo sobre el desplazamiento comparado con un alcano. Y así con las aminas y con los alcoholes. Ahora, uno dirá, bueno, ¿será que yo esa tendencia la puedo tener en todos los grupos funcionales? Claro. Entonces aquí lo que hacemos básicamente es poner una acetona, ¿cierto? Y vamos a mirar específicamente esta interacción, ¿cierto? Entonces la acetona tiene una diferencia y es que el enlace que está haciendo adyacente va con el carbono y luego hay un elemento electronegativo como el oxígeno que le va a hacer una inducción. Entonces si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? El desplazamiento de aquí, que es precisamente este que tenemos acá, es el más bajo de todos, comparando desde la serie de halógenos y seguido con el tiol, la amina y el alcohol. ¿Por qué es más bajo? Pues porque el enlace directo no se hace con el elemento electronegativo, sino con un carbono, y lo que está haciendo el oxígeno, pues ya es un efecto inductivo a larga distancia, ¿cierto? El oxígeno le quita
carga a este carbono, ¿cierto? Este carbono queda parcialmente positivo, es importante saber que es parcialmente positivo. Personas que piensan que las cetonas y los aldehídos tienen un carbono positivo aquí no son parcialmente positivos y él, por efecto inductivo, pues le retira carga al carbono adyacente. Entonces, por eso el desplazamiento químico disminuye, ¿cierto? Y es este de acá. Pero podemos seguir teniendo la misma tendencia. Ahora, si tenemos un aldehído, ¿cierto? Entonces vamos a mirar específicamente este de aquí, ¿m? Comparado con este. Entonces, el desplazamiento químico es muy similar al de una acetona, ¿cierto? Ahora, quizás es un poquito más, ¿por qué? Porque la acetona tiene aquí un carbono que le puede estar quitando densidad de carga, mientras que aquí hay un hidrógeno que lo que está haciendo el carbono es quitándole mayor densidad de carga. Por eso el desplazamiento químico de este par de protones puede ser un poco más, ¿sí? Desplazado, o tiene un número más grande, porque no hay un carbono aquí que contribuya a quitar densidad de carga a ese carbono adyacente al grupo carbonilo. Ahora, si ya no tenemos cetonas aldehídos, sino tenemos una amida, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues este carbonito de aquí le quita a él, ¿cierto? Esta amina le quita este carbono. Entonces él está muy, muy parcialmente positivo. Entonces la cantidad de carga que le pueda quitar a este carbono pues va a ser menor, ¿sí? Entonces el efecto inductivo que tiene este carbono sobre este metileno de aquí pues va a ser mucho menor que en todos los casos y eso es lo que se evidencia en este desplazamiento químico, vean, 2,17. ¿Mm? Esto es similar a cuando uno está haciendo o la estabilidad de carbocationes, que es lo que se denomina como hiperconjugación, ¿sí? Es algo similar, así como para que lo analicen. No es lo mismo, pero dependiendo de los sustituyentes o de los elementos que yo tenga adyacentes a él, pues dependerá de la capacidad como yo me comporto. Por eso se llama efecto inductivo. O sea, yo me comporto o los vecinos me hacen inducir el comportamiento que yo tenga, ¿sí? Entonces, por eso este 2,17 me refleja que sí, efectivamente hay